porque Dios oye, pero yo tengo la certeza de que Dios me oye, de que puedo ir y sentarme en una esquina y hablarle hasta con la mente y Él me está escuchando. Y tú tienes que tener la certeza de que tu Padre te oye, de que tu Padre está contigo, de que tu Padre te va a defender, de que tú tienes un Padre que es el dueño de todo lo creado. Y cuando venga la guerra vas a decir: mi papá no me va a dejar en vergüenza, mi papá no me va a desamparar, mi papá no me va a dejar en miseria. Y tienes que confiar en Él como tu Padre. Voy a estar ministrando bajo el tema: Dios es mi Padre. Dios es nuestro Padre. En la porción bíblica que leímos, narra la historia de un padre que tenía 2 hijos. Este padre está representando a Dios. La Biblia dice que el hijo menor, el más pequeño, llama a su padre y le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Cuando un padre de familia tiene un hijo o tiene 2 hijos, los padres suelen ser débiles con el hijo menor y tener cierto cuidado o ñoñería con el hijo menor. Y un padre normalmente se prepara para que a sus hijos les vaya bien. Y dice la palabra del Señor que el hijo menor le dice a su padre: dame la parte que a mí me corresponde. Y dice que el padre le reparte su herencia, pero el padre había preparado la herencia para que sus hijos le fuera bien, para que sus hijos tuvieran una vida económica estable. Pero el muchacho se desespera y dice: yo quiero que me des lo mío. Y dice la palabra del Señor que se va a una aldea apartada, a una provincia lejana, y comienza a vivir perdidamente. Esto está simbolizando los dones, la vida que Dios nos ha dado, la familia que nos ha dado, el tiempo de vida que nos ha dado. Y muchas veces tomamos el tiempo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado, y comenzamos a malgastarla. Y llega un momento en el que te preguntas: ¿qué hice con mi vida? ¿Qué productivo yo hice con mi tiempo? A veces desperdiciamos el tiempo valioso que Dios nos da con nuestros hijos, con nuestras familias, y de repente nos damos cuenta que ya los niños no son niños y ya se quieren ir de casa. Y usted dice: pero no disfruté con ellos, no les di tiempo, me dediqué al trabajo, me dediqué a otras cosas. Algunos se dedican a los vicios, a vivir perdidamente, y cuando vienen a abrir los ojos ya se le ha ido la vida y la han malgastado en cosas que no tenían valor. Y el hijo menor dijo: yo me voy. Y comenzó a vivir perdidamente, comenzó a derrochar lo que su padre le había dado. Y nosotros que estamos en el Señor tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice la palabra de Dios. Aprovecha el tiempo con tu familia, aprovecha el tiempo con el Señor, aprovecha el tiempo con tus hijos, porque el tiempo se va a ir. Aprovecha el tiempo con tus padres. Es tiempo de que tenemos que entender que no tenemos toda la eternidad para estar con nuestros seres queridos, sino que mañana puede ser tarde. Y dice este joven que se va y comienza a vivir perdidamente. Desperdició todo. Cuando tenía dinero tenía amigos, cuando tenía dinero tenía mujeres, cuando tenía dinero tenía gente que le hacían el coro, como decimos en República Dominicana. Pero cuando lo perdió todo, se vio solo y se vio desamparado. Y muchos de nosotros, cuando nos vemos solos, cuando no hay dinero, cuando no hay nada, cuando todo se acaba, nos damos cuenta que el único que sabe recogernos cuando todo terminó es nuestro Padre. Que al único que no le vemos cuando estamos podridos en una cama con un cáncer es nuestro Padre Celestial, que nos recibe a pesar de que hayamos malgastado la vida en el mundo, a pesar de que algunos malgastaron la vida sirviéndole al enemigo. Cuando ya no nos queda nada, el Señor nos recoge, el Señor nos recibe y nos trata como hijos. Señores, Dios es el único que cuando algo está ya que no da para más, lo recibe como nuevo. Usted pasa su vida por ahí dedicado a cualquier cosa, y usted va con 70 años a una empresa para que le den trabajo, y ¿sabe qué le van a decir?
No. ¿Pero por qué? Porque ya lo que usted tenía para dar en cuanto a fuerza, ya lo dio en otro lado. Y usted va a un seguro con 80 años y el seguro le dice, no, pero usted va a pagar su seguro. O sea, usted quiere inscribirse en el seguro, usted no tenía seguro. Y a los 80 años usted dice, ahora quiero entrarme en el seguro. ¿Sabe qué dice el seguro? Porque ya está caducado. Pero usted va donde el Señor con 122 años, así, que ya nada más le queda el esqueleto, y Dios hace fiesta como si le hubieran traído un niño que tiene toda la fuerza, porque para Dios usted es valioso, porque para Dios usted vale mucho, porque tu Padre te ama demasiado. Dios hace fiesta por alguien muriendo de cáncer en una cama podrido que nadie lo aguanta, y así mismo como hace fiesta por un joven de 18 que llegó con toda su fuerza. Porque para Dios una alma vale aunque esté en el estado en el que esté. Por eso Cristo fue a recoger al gadareno. Nadie quería ese loco. La familia no lo quería cerca. La ciudad no quería ese loco. No se había bañado en años. Estaba hediondo, estaba sucio, parecía un animal. Pero Cristo atravesó una tormenta en el mar y se decidió a ir al sepulcro donde estaba el gadareno para rescatarlo. Porque para él era valioso. Dios es tu Padre. A Dios no le importa tu condición social ni tu economía. A Dios no le importa si estás sano o si estás enfermo. A Dios le importa que tú eres su hijo y Él quiere darte vida y vida eterna. Él quiere darte gozo, no importa la situación en la que estés. Y este joven dejó a su padre, como nosotros dejamos a Dios, como nosotros nos apartamos, porque el ser humano fue creado por Dios. Pero cuando Dios creó al ser humano, los creó en calidad de tratarlos como un padre trata a su hijo. Y la gente dice, ¿por qué en la tierra, si Dios es tan grande, hay tanto dolor, hay tanta miseria, hay tanta muerte? Usted sabe los hijos de padres multimillonarios que están durmiendo en la acera y comiendo en los zafacones. Y usted se preguntará cuando usted los ve, y ese no es el hijo de fulano. Pero usted sabía que el problema no está en el padre. Porque el padre de esos jóvenes, yo conozco padres que tienen buenos recursos económicos, que hicieron de todo para sacar a su hijo de la droga, de todo, y no pudieron. Al final tuvieron que soltarlos en la calle. Y el muchacho, aunque tiene un padre que vive bien, el muchacho está pasando trabajo. Aunque el muchacho tiene un padre serio, el muchacho está delinquiendo. Pero no es porque el padre quiere. Dios diseñó al hombre y lo puso en Edén. El hombre en Edén tenía oro para pisar con sus pies. Las piedras preciosas estaban debajo de sus pies. El hombre no enfermaba. El hombre tenía vida eterna. El hombre tenía comida por todos lados. El huerto le producía abundancia. Pero el hombre se dejó engañar de Satanás y traicionó a Dios. Y como traicionó a su padre y se volvió un enemigo de Dios, dice la Biblia, el padre tuvo que sacarlo de la casa. Es como cuando tu hijo se vuelve tu enemigo y de repente comienza a sacar pistolas y a sacar machete para darle a papi. Papi no quiere botar a su hijo de la casa, pero el hijo se volvió en un problema y hay que sacarlo. Eso hizo Dios, nos sacó del huerto de Edén porque el hombre se había vuelto enemigo de Dios. Pero aún así Cristo dijo, yo los voy a rescatar. Y el Padre envió a su hijo para darnos vida eterna, para rescatarnos de nuevo, para sanarnos, para libertarnos, para que no muramos en pecado. Y este joven, representando a la humanidad sin Dios, dice que luego que lo perdió todo, él se acordó de su padre. La gente cuando lo ha perdido todo se acuerda de Dios. He visto gente en hospitales acordarse de Dios y decir, malgasté mi vida. Y decirle, Señor, ayúdame. Y Dios es tan bueno que así como un padre cuando ve a su hijo en cama a punto de morir, lo perdona y le dice, mi hijo, olvídate que no ha pasado nada. Aquí está tu padre para limpiarte, para ayudarte, para cambiarle el pamper si hay que cambiárselo, porque padre es padre y madre es madre. Así es nuestro Dios. Cuando venimos a Él arrepentidos, Él dice, no ha pasado nada. Chacho, me olvidé de tus pecados. Te voy a limpiar, te voy a perdonar
sanar, te voy a restaurar y te voy a dar la vida que yo diseñé para ti. Porque Dios diseñó vida eterna para el hombre. En esta tierra vamos a vivir un tiempo breve, pero la vida eterna que Dios planeó en Edén para que usted y yo no muriéramos nunca, Dios la tiene preparada. Por eso la Biblia dice que allí no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y no habrá más muerte. Dios está diciendo, les voy a dar una nueva vida para que sean eternos, para que no mueran, para que estén en gozo eterno, para que no haya más enfermedad. Porque eso que perdimos en Edén, Cristo lo rescató para devolvérnoslo de nuevo. La vida de gozo en la casa de nuestro Padre. Y dice que el joven en un momento comenzó a faltarle la economía, la comida, la vida. Y cuando comienza a faltarnos, nos acordamos de Dios. Y dice que él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y dice la palabra del Señor que él se levantó y volvió a su padre. Y lo lindo es que el padre lo estaba esperando. El padre lo estaba esperando. A veces andamos sin Dios o nos alejamos, porque hay personas que están en la casa del Padre, pero se alejaron de la presencia de Dios. Se dejaron envolver tanto de las cosas que ya no oran, ya no ayunan, ya no buscan la presencia de Dios. Y están en la casa pero alejados del Padre. Como ese hijo que está en la casa pero no abre la puerta de su cuarto, no habla con su mamá, no habla con papá, se la pasa metido en la televisión y no habla con nadie. Está en la casa pero está alejado de la familia. Así estamos a veces en la casa del Señor, alejados de Dios. Sin embargo, él dice: me voy a levantar y voy a ir a mi Padre. Y dice que el Padre lo estaba esperando. Y oiga lo hermoso de Dios: él no te espera para reclamarte por lo que perdiste. Él no te espera para reclamarte, diste toda tu vida al alcohol y ahora viene desbaratados. No, Él no te espera para reclamarte por lo que no tienes. Él te espera para darte lo que perdiste. Dice que cuando Él recibe al joven, dijo: hagan fiesta, dijo el padre, maten el becerro gordo, pónganle un anillo en su dedo. Cualquiera hubiese dicho: oye, y fue la gran cosa que hizo el muchacho, fue una hazaña de gloria que hizo. No, lo que él hizo no era bueno, pero el padre estaba contento porque su hijo había vuelto a casa. Y ese es nuestro Dios. Dios está alegre de que un ser humano regrese a Cristo, no importa en la condición en la que venga. Tu Padre está feliz de que estés en casa, porque tu Padre te ama. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. Aunque estés en enfermedad, aunque estés en problema, aunque la guerra sea dura, Dios está ahí. Él es un Padre, Él es un Padre maravilloso. Oiga, y dice que este padre sale y le da a un joven, lo visten, lo pone hermoso y hace fiesta. Y la Biblia dice que así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, Dios dice a los ángeles: hagan fiesta, porque un hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y nosotros como padres somos así también. Cuando una familia, un padre, un hijo se le perdió y tiene años que no lo ve y cree que está muerto, y de repente ese muchacho aparece, viene todo roto, no tiene zapato, viene hediondo. Esa persona no van a pelearle y a darle golpe a ese muchacho, van a comenzar a celebrar de que el joven está vivo. Y no importa si cuando se fue se llevó el dinero, perdió la moto, usted no va a preguntar nada de eso. Usted va a celebrar porque su hijo regresó a casa. Y así hace nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Por eso en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de la crisis, cuando no puedes más, tú tienes que ir a tu Padre. Y tu Padre va a estar ahí para darte la mano. Tu Padre va a estar ahí para darte fuerza. Tu Padre va a estar ahí para defenderte en los momentos difíciles. Yo he visto a Dios en mi vida como Padre. Como Padre. Y mire, ha sido tan bueno Dios, tan bueno, que en una ocasión, cuando mi papá estaba para morir, a los 65 años, que le dieron todo el diagnóstico que ya iba a morir, yo fui llorando al Señor y yo le dije a Dios: Señor, yo le hice una promesa a mi padre. Y es que yo le hice a mi papá una promesa en medio de mi niñez traumática. Un día él enfrenta a mi mamá
Y mi mamá dijo, por encima de mi cabeza te la llevas para llevarme a un lugar de diversión. Habían mandado a mis hermanos y a mí me dejaron trancada, y él llegó y me encontró trancada y él no tenía dinero. Y él me agarró por la mano y le dijo, pues me la llevo por encima de tu cabeza, pero si sus hermanos fueron a la fiesta, ella también va. Y mi mamá se puso muy furiosa porque no quería que yo fuera, y mi papá me agarró por la mano y me dijo, mi hija, no sé lo que voy a hacer porque dinero no tengo, pero de que vas, vas. Y nos fuimos a pie lejísimo donde la mamá de mi papá, y mi papá le pidió prestado 25 pesos a su mamá para llevarme a mí a la fiesta, para montarme en un juego de atracción que había. Cuando él iba caminando conmigo, que me dijo, tenemos que ir a pie y volver a pie porque solo hay 25 pesos para la vuelta en el jueguito ese, yo le agarré por la mano y le miré la cara, y recuerdo esa imagen, y le dije a él, cuando yo sea grande, Dios me va a dar dinero y yo me voy a encargar de ti. Yo te prometo que me voy a encargar de ti. Y cuando mi papá estaba muriendo, yo estaba arruinada, yo no tenía para darle ni siquiera un medicamento para calmar el dolor, y yo fui a Dios y le dije, tú eres padre, y yo le hice una promesa a mi padre y no he cumplido esa promesa. Todavía estoy arruinada, era adulta, era grande y tenía hijos, pero la crisis era tan fuerte que yo no podía ni siquiera pagar un medicamento de mi papá. Y yo le dije al Señor, permíteme cumplir la promesa que le hice ese día, porque para mí fue algo muy significativo. Y pasado unos años, cuando Dios comienza a moverse, hace 3 semanas que el Señor me dijo, quiero que busques a tu padre y lo traigas a vivir contigo. Papi no quería venir a vivir conmigo porque él decía que no iba a morirse fuera de su casa, pero cuando yo lo llamé, él me dijo, sí, mi hija, yo me voy contigo, y ahí lo tengo conmigo, y estoy tratándolo con una ñoñería terrible porque yo sé que Dios me dio la oportunidad de cumplir la promesa que le hice un día, porque el Dios del cielo es tu Padre. Dios te va a oír en medio de tu aflicción. Si tus hijos están perdidos, clámale a tu papá, que papá escucha como un padre. Si tú estás enfermo, clámale a papá, que Dios es tu Padre y Él escucha como un padre. Es tan bueno Dios, tan misericordioso, que sabe oír, sabe escuchar, y cuando le clamamos, Él nos oye, y cuando vamos a Él, Él nos responde. Aquí dice la palabra del Señor que el Padre, representando a Dios, hizo fiesta, porque a veces creemos que Dios es un Señor que está por ahí, no le importa nuestra vida. Dios está tan pendiente de nuestra vida que dice la palabra del Señor que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos le han contado los cabellos de la cabeza? Oye, hay que ser demasiado meticuloso y detallista para tener ese registro. Y la Biblia dice, no teman, porque ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre Celestial, y aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. O sea que si le dijeran a Dios cuántos cabellos tiene María, Él sabría decir cuánto tiene. Y mire que aún el calvo tiene muchos pelitos para contar, bellitos ahí. Entonces, si Dios es tan cuidadoso con nosotros, ¿cómo no va a estar pendiente de nuestras necesidades, de nuestro dolor? ¿Cómo no va a estar pendiente de nuestra vida, de lo que nos falta? ¿Cómo no va a estar pendiente de nuestro dolor? Él sabe de lo que tenemos necesidad, dice la palabra del Señor. Y el Padre aquí hace una fiesta. Cuando llega el hijo mayor se sintió incómodo porque habían hecho una fiesta con un hijo ingrato. Y a veces cuando venimos al Señor creemos que no somos merecedores de nada porque Dios nos va a tratar así porque hicimos algo malo. Pero el perdón de Dios es tan grande que cuando llegamos a casa, Dios se olvida de lo que hicimos. Dios se olvida de nuestros pecados. Dios se olvida de nuestras maldades. Dios se olvida de las cosas que hicimos para dañar a otros, y Dios comienza a restaurarnos y nos recibe con amor. Hay personas que dicen, Dios no me va a perdonar porque yo le fallé y ahora estoy enfermo y Dios no me va a sanar. Dios te va a sanar porque Dios es como un padre, y no cualquier padre. Cristo dijo, ustedes en la tierra como padres son malos comparado con el Padre Celestial. Y si ustedes como padres, siendo malos, cuando sus hijos le piden un pan,
no le dan una serpiente. Así vuestro Padre Celestial, cuando ustedes le pidan algo, Dios le va a dar lo que le pidan. ¿Cuántos pueden pedirle al Padre con confianza? De verdad, ¿cuántos pueden pedirle al Padre con confianza? Gloria al Señor. Yo le hice una petición a Dios cuando salí al vehículo a comer, cuando estaba con mi papá ingresado. Lloré y le hablé a Dios y le dije al Señor: me lo trajiste, me permitiste tener con qué tenerlo bien, y si tú quieres, yo quiero que tú le des la oportunidad de vivir el tiempo que va a vivir, pero no conectado a un aparato, que yo pueda salir con él y que él pueda disfrutar el tiempo que esté conmigo. Y se lo dije al Señor llorando, que me quemaban las lágrimas, y le dije: pero si decides que no sea así, por mí está bien, por mí está bien, porque Dios ha sido demasiado bueno. Dios ha sido demasiado bueno. Y hay gente que tiene que decirle al Padre: yo sé que tú vas a hacer el milagro, pero si tú no lo haces, por mí está bien. Por mí está bien, porque Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe, así como un padre sabe lo que a su hijo le conviene. De hecho, muchos de nuestros hijos, si se llevaran de nuestros consejos, no les fuera tan mal en la vida, porque la mamá y el papá tienen un ojo tan óptico que hasta cuando ven a un joven o a una joven, ellos se dan cuenta si el joven o la joven es bueno para su hijo o no. Y la mamá lo ve y dice: no, ese muchacho, no. Y dice: mami, pero ¿qué es lo que tú le ves? A ti no te parecen ninguno. Si aparece uno bueno, a la mamá le va a parecer. De una vez le va a caer bien. Sí, ese muchacho me cuadra, le cayó bien a los padres, sí. Pero si le cayó mal a los padres, busque, que a la larga hay problemas con ese matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios, así como nuestros padres, tienen experiencia y saben lo que conviene. Así es nuestro Dios. Cuando no nos da algo es porque no nos conviene. Pero nuestro Padre nos ama y podemos ir a Dios con confianza. Este joven fue recibido con fiesta. Y Dios hace fiesta. Y Dios quiere sanarte. Así que no dejes que el enemigo te diga: no, Dios no te va a sanar, Dios no te va a levantar, Dios no te va a restaurar. Usted va a decir: Dios es mi Padre. Y cuando de verdad entendemos que Él es nuestro Padre, podemos ir a Él con confianza. Cristo tenía una confianza tan fuerte en su Padre, que Cristo se paraba y decía: Padre, yo sé que siempre me oyes. Siempre me oyes. ¿Cuántos saben que Dios siempre los oye? Dios siempre nos oye. ¿Por qué a veces nuestras peticiones no son respondidas? Porque no tenemos la certeza y la fe de que Dios siempre nos oye. Él siempre te oye. Cuando estás en tu cuarto, cuando estás en el baño, cuando vas en el auto, cuando estás sentado por ahí en la esquina que sientes depresión, Dios siempre te oye. Y cuando tenemos esa confianza de que Él siempre nos oye y nos oye para respondernos, entonces Dios responde nuestra oración. Hay creyentes que dicen: Dios a mí no me oye. Sí te oye, pero tú crees que no te oye. Y como tú crees que no te oye, Él no responde. Pero si mire, a veces vamos en el vehículo y yo le digo al Señor: mira, anótate esto. Y al ratico Dios viene y responde, hace lo que le estábamos pidiendo. Y ya hay hermanos que a veces van en el vehículo atrás y dicen: anótame ahí también, Señor, porque cuando yo estoy hablando así, porque han visto que oye. A veces estamos hablando jugando y Dios viene y responde y ay, lo tomó de verdad, porque Dios oye. Pero yo tengo la certeza de que Dios me oye, de que puedo ir y sentarme en una esquina y hablarle hasta con la mente y Él me está escuchando. Y tú tienes que tener la certeza de que tu Padre te oye, de que tu Padre está contigo, de que tu Padre te va a defender, de que tú tienes un Padre que es el dueño de todo lo creado. Y cuando venga la guerra vas a decir: mi papá no me va a dejar en vergüenza, mi papá no me va a desamparar, mi papá no me va a dejar en miseria. Y tienes que confiar en Él como tu Padre. Este joven tenía una confianza en su padre que no lo tenía el hermano fiel, porque el hermano fiel estaba en la casa pasando trabajo, y el joven infiel tenía una confianza en su padre que él levanta la cabeza y dice: yo voy a volver a mi padre,
y vuelve. Y cuando primero tuvo la confianza para pedirle al padre lo que era de él, dame lo mío. Y el padre se lo dio. El hermano fiel no tenía la confianza para pedir ni siquiera un cabrito. Dice que cuando llega el hermano fiel, el que nunca se fue de la casa, el niño bueno, el trabajador, representando al creyente fiel, que sirve a Dios, que está ahí, pero que no tiene confianza en su padre, le dice: padre, pero a mí, que he trabajado contigo todo el tiempo, tú nunca me has dado ni un cabrito, pero este hijo tuyo, que vino y se malgastó la mitad de tus bienes, ahora tú vienes y haces una fiesta, lo vistes hermoso, le pones un anillo y matas el becerro gordo, que era un becerro que toda la familia lo alimentaba y lo cuidaban para matarlo en una ocasión especial. El hijo de la casa le está diciendo al padre, en otras palabras: qué tan especial es que venga este loco que se comió la mitad de la herencia, vivió perdidamente, y ahora tú lo premias como que lo que él hizo fue una gran cosa, y a mí, que soy fiel, tú no me das ni siquiera un cabrito. Y el padre le dice: mi hijo, pero tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Les quiso dejar dicho: el becerro gordo estaba vivo porque tú no te lo quisiste comer, porque tú no tenías que pedir permiso. Yo soy tu padre y todo lo mío te pertenece. Y si tú querías el becerro, y si tú querías el cabrito, solo tenías que decir: padre, me voy a comer el becerro, y comértelo. Solo tenías que decir: padre, me voy a comer el cabrito, y comerte el cabrito. Oiga, me parece que ese muchacho dijo: oye, pero el joven menor tenía ese conocimiento. Tenía el conocimiento de que podía ir donde su padre y que su padre lo iba a atender, que su padre le iba a dar la mitad de los bienes, y tomó lo que era suyo. Imagínese cómo le cambió la vida con esa información al hijo de la casa. De ahí en adelante, me parece que él agarró el cabrito y se lo comió. Dijo: ah, pero esto es mío, porque no sabía que era suyo. Tu padre es Dios. Y la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Pero ¿cómo hay que pedir al Padre? Con la confianza del hijo menor. Padre, lo que tú dijiste que es mío, yo lo quiero en mi vida. Padre, tú dijiste que me sanaste y yo reclamo esa sanidad. Padre, yo soy tu hijo y yo quiero vivir como tu hijo. Padre, yo soy tu hijo y tú estás conmigo, y todo lo que yo toco debe ser bendecido. Usted debe ir con la confianza de hijo. Con la confianza de hijo. Yo tengo hijos, y de los hijos que tengo hay hijos que son más bendecidos que otros y reciben más que otros. Y no es porque yo le doy más que otros, es que hay algunos que Dios tiene que revelarte que necesitan algo, porque ni piden y son tímidos y digo que tú no tenías que, pero yo no lo sabía. Pero hay otros que piensa tener una necesidad y ya se está tirando antes que la necesidad llegue. Y está ahí: mami, digo, muchacho, mami. Y a ese, entonces el tímido dice: oye, pero a ese mami le da de todo. No es que se pide de todo, ese está ahí. Y el otro, hay que sacarle la palabra de la boca. Y así pasa con Dios. Hay gente que le están pidiendo a Dios. Cristo le dijo a los discípulos: ustedes no han recibido nada porque nada habéis pedido. En otras palabras, yo le abrí la puerta de la confianza como hijos, pero ustedes no han pedido nada. Usted no ha tenido hijos que son pidilones y pico, y otros que no piden nada, y al pidilón se le da más, porque es que el pidilón está ahí, y se le ocurre y ahí. Yo tengo uno que es pidilón y pico. Cuando uno viene a respirar y acordarse de los otros, ya él ha pedido 10 veces. Y los otros dicen: a mami le da más ese, no es que se pide más. Entonces usted y yo tenemos que ir al Padre con confianza. Señor, yo soy tu hijo. Mire, y estamos en Dios, y yo vengo en un proceso en el Señor, y yo aprendí a confiar en mi Padre.
Pero yo no entendía que yo podía pedirle a mi padre. A mí me enseñaron que a Dios no se le pedían cosas materiales. A mí me enseñaron que a Dios no se le pedía sanidad. Que tú ibas donde Dios y le decías: Señor, si tú quieres hacer tu voluntad y sanarme, y si no, déjalo. No me enseñaron que usted podía ir y decirle: Señor, yo soy tu hijo y yo necesito esto, con confianza. De hecho, uno llegaba a creer que si le pedía demasiado a Dios, Dios se iba a sentir incómodo, porque ay, es muy grande lo que le voy a pedir. No, tanto no. Porque como estamos programados con nuestros padres, y un día yo estudiando la palabra, ese mismo texto que leímos, lo del hijo pródigo y el hijo mayor, yo recuerdo que le dije al Señor: Señor, pero yo soy tu hija. Y lo analicé: tu hija. Porque a veces decimos en automático: yo soy hijo, pero no hemos procesado lo que es ser un hijo. Porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios. ¿Y dónde vamos a heredar de Dios? ¿Allá arriba o acá abajo? Porque la Biblia dice que los justos heredarán la tierra. La herencia, las herencias, Israel recibe herencia aquí. Los judíos son prósperos en toda la tierra, porque su herencia, ellos dicen que Dios se la entrega en la tierra, porque en el cielo no se necesita economía. Y en ese tiempo el Señor me dijo: Beatriz, ¿tú vas a ir a comprar al supermercado en el cielo? Digo: no. ¿Te vas a comprar una muda de ropa? No. Y me hizo entender que si yo tenía una herencia de Dios en cuanto a lo humano, porque hay una herencia que es la vida eterna, que esa ya nos la regalaron, que es la vida eterna a través de Cristo, yo tenía que pedirla aquí. Y cuando yo entendí lo que es ser un hijo, ¿cómo vive el hijo del presidente de Paraguay? ¿Abajo del río? ¿Del puente? No, ¿cómo vive? También esos muchachos. ¿Usted cree que están pasando hambre? Nah. ¿Por qué? Son hijos de un presidente. Usted puede estar seguro que no están estudiando en la escuela pública, en los mejores colegios. ¿Por qué? Porque son hijos de un presidente. Y nosotros no somos hijos de un presidente. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño de todo lo creado, del dueño de la tierra. Y cuando entendemos que somos hijos y vamos a Dios como hijos, la vida te va a ir cambiando. Porque tú puedes ir a Dios y decir: Señor, yo soy tu hijo y yo quiero ver a Dios como mi padre. Y desde ese momento yo comencé a cambiar la mente. Y yo fui al lugar donde yo vivía y le dije: Señor, como yo he visto, donde yo vivo, habla bien de mi padre. Si alguien vendría aquí, diría que yo tengo un padre responsable. Así mismo le hablé a papá. Mire, y al otro día el Señor me dijo: ¿dónde quieres vivir? Así mismo, llegó un profeta allá y me dijo: ¿dónde quieres vivir? Dice el Señor. Oye, no te mudas de aquí, no, ¿dónde tú quieres vivir? Digo: en un residencial, allá donde están los ricos. Y me dijo: búscate una casa en un residencial. Así mismo. Y comencé, cuando yo peleé los ojazos así, Dios comenzó al otro día, Dios tocó una gente, me llama, Dios me habló que le envíe tanto que usted tiene que mudarse de lugar. Y voy al otro, digo: Señor, pero yo soy tu hija. Tú sabes que los hijos de los reyes tenían gente que trabajara en su casa, y yo aquí cocinando y lavando caldero. Esto no está para una princesa. Y al otro día me dice el Señor: busca a alguien que trabaje en casa, que yo lo pago. Y comenzamos a hablar de padre a hijo con una confianza terrible, porque Dios es tu padre. Mire, yo peleé los ojos así, ¿ok? Y al otro día me llama una persona que Dios le habló de no se sabe de qué nación, que tenía que enviarme el dinero de yo pagar a la trabajadora todos los meses. Y Dios siguió por ello, y yo seguí por ahí. Digo: papá, pero ya que estamos hablando, porque tú sabes que de padre a hijo, después que uno entra en confianza y uno ve que el padre, digo: Señor, la ropa. Y el Señor me dijo: te voy a dar. ¿Cuándo quiere cambiar el closet? Digo: todos los meses está bien. Digo: te voy a dar para que lo cambie todos los meses. Y dije: Señor, los perfumes. Y ya que estamos hablando, que no sean baratos, porque hay perfumes caros de marca. Y Dios comenzó a mandar perfume, que mi hermano dice: tú tienes la pared llena de pote. Y no lo compramos, Dios lo manda. Pero comenzamos a hablar de padre a hijo. De padre a hijo. Dile al que está a tu lado: Dios es tu padre. Analízalo. Es como si te estuvieran diciendo: el presidente de Paraguay es tu papá, te hicieron la prueba de ADN y salió positivo. Inmediatamente usted dice: ay, me voy del barrio.
Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, vamos a Dios, dice la Biblia, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo lo vamos a acercar? Confiadamente, confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Con confianza, con seguridad, con certeza. Y usted va a ir en esta noche delante de su Padre y le va a decir: Padre, mira, yo estoy enfermo y tú eres mi papá, el dueño de mi cuerpo, el que hizo mi cuerpo, el dueño de la salud, el médico de médicos, el especialista por excelencia. Y usted va a comenzar a hablar con su Padre: Señor, mira la economía, tú eres mi papá, el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que todo lo que hay pertenece a tus hijos, a tus herederos, y yo he descubierto que yo soy hijo legítimo. Dice la palabra de Dios que somos hijos legítimos de nuestro Padre. Lo único que nos separa de todo lo que Dios tiene para nosotros es la falta de confianza. La falta de confianza. Así como cuando usted tiene un hijo que está en la casa y el muchacho no se atreve a pedirle nada, y usted tiene para comprarle el zapato, pero él no le ha dicho nada, ni le ha dicho que el zapato está roto, y usted no se lo compra. Así pasa con Dios y nosotros. Somos hijos. Y yo tengo un cuaderno que no sé cuántas veces puse la palabra hija y traté de procesarlo. Hijo. Y traté de procesarlo. Porque una cosa es que, sí, somos hijos de Dios, y otra cosa es que usted entienda la calidad de un hijo. Un hijo tiene derechos. Si usted va acá a la Constitución, no sé cómo es acá, pero los hijos tienen derecho a alimentación, tienen derecho a educación, tienen derecho a techo, tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a que los padres lo tengan en casa, lo guarden, lo cuiden, lo protejan. El niño tiene derecho. De hecho, el niño no se preocupa, el hijo no se preocupa qué va a comer, ni qué va a beber, ni qué va a vestir, porque esa preocupación es del Padre. Pero Cristo le dijo a sus discípulos y a nosotros: no se preocupen por qué van a comer, ni qué van a beber, porque esas cosas buscan la gente del mundo, y vuestro Padre responsable Dios sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad. Oiga, qué tremendo. Él está diciendo a sí mismo: no se preocupen, que ustedes tienen ahora un Padre, y ese Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Solamente tenemos que ser hijos. Y usted dirá: no basta con yo decir yo recibo a Cristo. Yo tengo que en mi identidad implantar la creencia de verdad, de que yo soy hijo. Usted tiene que creérselo de verdad. No es de que sí, no, creérselo de verdad. Hay gente que andan por ahí diciendo: yo soy hijo. Es como en una ocasión, yo todavía no había asumido la paternidad de Dios. Yo sí era hija de Dios, como todos nos llamamos hijos de Dios. Estábamos ahí, yo soy hija. Pero internamente yo no había asumido de verdad que Dios era mi Padre. Como de tener derecho, no. Y yo fui con una profeta a un lugar, y ella se paraba así, decía: es que yo soy hija. Y me miraba así. Y hablaba con una seguridad de que era hija. Que yo soy hija, pero no hablo con tanta seguridad de que soy hija. Y decía: yo soy hija. Y Dios le había dado mucho, y era tremendo. Yo estaba detrás de ella, y hay otro profeta y comienza a hablarle. Ella tenía un auto casi del año, y el Señor le dice a ella: tú eres mi hija, y yo te he dado esto, aquello. Le había dado muchísimas cosas. Incluso ella dijo, el profeta le dijo: tú agarraste un vestido para ponértelo, para venir a este evento, y como el vestido era demasiado caro, pensaste que la gente iba a pensar que tú tenías un vestido demasiado caro puesto, y te pusiste uno más barato. Y el profeta ya se pone a llorar, porque en verdad agarró el vestido caro y se puso uno más económico. Y dijo: y si yo te doy un vestido caro porque tú eres mi hija, es para que te lo pongas, y ese auto que tú tienes, que es casi del año, te lo cambio por uno del año, porque tú eres mi hija. Y yo atrás diciendo: y yo la hija del pollero. Digo: Señor, pues yo estaba a pie, literalmente a pie, y esta tiene uno que vinimos en el auto de ella bien bonito, y tú un auto, y Dios está diciendo: le doy uno del año porque tú eres mi hija. Y como yo también soy hija y usted también es hijo, yo digo: yo soy la hija del pollero. Sí, porque Dios le está diciendo hija, y ella se voltea y digo: wow, manita, qué tremenda. Y ella dice: es que yo soy hija.
Pero yo no entendía lo que ella me estaba diciendo, porque yo en mi mente decía, y yo, hija del pollero, mínimo. Allá en Dominicana decimos hijo del pollero, un colmadero que vende pollo. De repente la mujer le puso los cachos al marido y el muchacho no es hijo legítimo del de la casa, sino que del pollero. Y yo le diciéndole al Señor, sí, esta es legítima, pero yo soy del pollero. A mí no me toca. Pero yo no había entendido que no es solamente decir yo soy hijo, es creérselo de verdad. Es creérselo de verdad. Cristo andaba en la tierra y él decía, yo soy hijo de Dios. Lo querían matar porque él se llamaba que era hijo de Dios. Y le decían, él se hace igual a Dios, haciéndose hijo de Dios. Y él decía, hijo de Dios. Y él dijo, ustedes me quieren matar porque yo dije, hijo de Dios soy. Y él dijo, pero si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la palabra no puede ser quebrantada, ustedes me quieren matar porque yo dije que soy hijo de Dios. Cristo decía que él era hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano y que nosotros fuimos adoptados legalmente. ¿Y qué pasa con un hijo adoptado legalmente y un hijo legítimo? ¿A quién le toca más? A los dos. Porque cuando usted le da su apellido legalmente a un hijo adoptado, usted le está dando el mismo derecho que a un hijo legítimo. Entonces Cristo andaba en la tierra diciendo, yo soy hijo de Dios. Y los hijos son herederos. ¿Y usted sabe por qué Cristo no tenía de todo lo que quería en la tierra? Porque su misión no lo demandaba. Pero cuando Cristo quería algo, simplemente multiplicaba los panes. La gente cree que Cristo andaba pasando hambre. A Cristo le traían 2 panes y lo multiplicaba. Si usted le había puesto $1000 en la mano, lo multiplica. Cristo todo lo multiplicaba. Necesitaba un Lamborghini en su plástico y le dice a los discípulos, miren mis hijos, hay un burro amarrado por allá que nadie lo ha montado, ese está nuevo, 0 kilómetros, tráiganmelo y díganle al dueño que el Señor lo necesita. Y Cristo entró en el auto deportivo más grande que había en ese tiempo, que era un burro nuevecito, 0 kilómetros, como entró Salomón a Jerusalén, porque todo estaba disponible para el Hijo de Dios que estaba en la tierra. Todo estaba disponible. Todo. Había que ungirlo para la sepultura. Un perfume que costaba 1 año de trabajo de un jornalero normal en los pies del maestro. Ungido para la sepultura. Había que enterrarlo. Apareció una sepultura labrada nueva para él solito, ahí lo enterraron. Necesitaba un aposento alto. Vayan y sigan un hombre que lleva un cántaro. Hay un aposento alto ya preparado. Díganle que donde yo voy a preparar la cena. Y allí estaba el aposento dispuesto. Todo estaba a la mano. Si el nazareno lo necesita, hay que pagar un impuesto. Ve y tira el anzuelo, saca un pescado. Ahí tú agarras, le abres la boca, resuelve y guarda al otro en el fondo de los pobres porque hasta sobró dinero. Cristo no andaba pasando trabajo. Si Cristo hubiera querido estar de casa de millonario en casa de millonario, hubiera estado. Si Cristo pide que los ángeles traigan carros de fuego, los carros de fuego los llevan volando. Cuando necesitó comida en el desierto que le dio hambre, los ángeles bajaron con banquete del cielo. O sea que el Hijo de Dios en la tierra no estaba pasando hambre. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y usted va a ir a Dios esta noche a decir, yo soy tu hijo y hoy yo entendí que tú me diste derecho legal y yo clamo a mi Padre para que entre en mi trabajo, en mi familia, en mi atmósfera, en mi tierra, en mi negocio. Yo quiero a mi papá metido en mi casa, en lo que yo hago. Yo quiero a mi papá obrando sanidad en mi vida. Yo quiero a mi papá conmigo. Dile al que está a tu lado, Dios es mi Padre. De verdad es tu Padre. Y yo no sé si usted se lo va a creer, pero hay hijos que se lo van a creer. ¿Cuántos se lo van a creer? Porque yo andaba con una profeta que la única diferencia entre ella y yo era que ella se lo creía. Y pasábamos la noche orando y ella se paraba y comenzaba a peinarse y decía, es que yo soy hija. Y uno se sentía como cucaracha. Porque cuando uno no tiene identidad de hijo, uno que se cree. No, yo también me lo creí, yo también soy hija. Los demás que hagan fila y agarren su paternidad, porque Dios es Padre de todos nosotros. Dice la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies.